hermanos de Cristo Jesús, paz a vosotros. Sean bienvenidos, los invito a que se sienten. Vamos hoy en esta mañana a escuchar, mis hermanos, a seguir escuchando el mensaje de nuestro Dios, ya que la palabra de nuestro Dios es amplia, mis hermanos, y tiene mucha enseñanza. Tenemos mucho que aprender, mucho que recordar, porque hay un pasaje que a veces lo hemos repetido muchas veces y dice en Eclesiastés capítulo 12, su verso 13. Algunos ya no lo sabemos hasta de memoria y mucha gente quizás lo ha leído, pero dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre. Esta palabra abarca todo lo que nosotros queramos saber. Estamos en este mundo, no estamos por casualidad, ni tampoco hoy en este día estamos escuchando la palabra de Dios porque queramos perder nuestro tiempo o queramos buscar otras cosas. Simplemente estamos aquí porque Dios nos ha bendecido y quiere que nosotros escuchemos ese mensaje. Cuando nosotros escuchamos, estudiamos escuela sabática que dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es cierto, muchas personas pueden decir que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida. Dice ya San Juan, el capítulo 14, verso 6. Dice, Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mucha gente que estudia la palabra de Dios le pone nombre a su congregación y le dice la puerta abierta, o al cielo, el camino que lleva a vida eterna, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua de vida, yo soy el arca del pacto. Bueno, le puede poner todas los nombres que la gente le parezca mejor que debe de tener su congregación. Pero Jesucristo vino a este mundo con un solo propósito: de darle vida eterna a los seres humanos. Pero no se la vino a dar gratis, sino vino con el propósito de que la gente aprendiera lo que Jesús enseñaba. Porque ¿qué es lo que hizo Jesús? Si dice que Él es el camino, por ejemplo, si hablamos de un camino literal, podemos decir que nosotros vamos sobre ese camino. Y si Jesús es el camino, no vamos a andar sobre de Él. ¿Qué es lo entonces que tenemos que hacer? Es cierto, Jesús es el camino. En otras palabras, Jesús trajo una enseñanza a seguir, a ponerla en práctica por obra. También Jesús trajo una verdad a este mundo. ¿Por qué hay tantas personas que creen de una forma diferente, según la conveniencia de cada persona? Cuando nosotros encontremos el camino, encontremos la verdad, entonces vamos a tener vida eterna, porque Jesús también ofrece la vida eterna. Pero si vamos por un camino extraviado, por un camino de conveniencia, si vamos por un camino que nos va a llevar a la perdición, pues por más tiempo que estemos en una iglesia, por más que luchemos, no vamos a llegar a tener la vida eterna. Dice Salomón a los Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. ¿De qué serviría que yo estuviera en un lugar pensando de que estoy bien, pero al final voy a encontrar la muerte?
¿Cuál sería el beneficio de estar en una congregación y que el camino o la enseñanza que estoy practicando me lleve pues a la perdición, me lleve a la muerte? Entonces, el capítulo que leíamos que dice Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído, de todo lo que hizo, por ejemplo, Salomón se dio cuenta de que al fin de que todo lo que él hacía y de todo lo que aprendió y de todo lo que miró en toda su trayectoria, en su reinado, en la vida, en sus deseos de su carne, decía él, todo, dice, se lo he dado a mi carne y no le he prohibido nada de lo que desee. Pero al fin de cuentas me di cuenta, dice, de que todo era vanidad y que no hay otro lugar más y que no hay otra forma de cómo allegarse a Dios, sino solamente con la obediencia. Pero la obediencia ¿a quién? ¿A qué? ¿O a quién? ¿En lo que nosotros queramos? ¿En lo que solamente nosotros podamos? ¿O obedecer a Dios en lo que Él quiere o dice en su palabra? Es cierto, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a venir al Padre, y nadie va a pasar al reino, ni nadie va a tener la vida eterna, sino por el camino que enseñó Jesucristo. Y estamos hablando de una enseñanza, no estamos hablando de un camino literal. Se está hablando de una enseñanza, de una doctrina que Jesús vino a mostrar al mundo y la puso por muestra para que todos los que creyeran en Él siguieran ese camino o esa muestra, siguieran ese ejemplo a seguir. Entonces, en otras palabras, dijera Jesucristo, yo soy el ejemplo a seguir. Yo les traje la verdad, yo les dije la verdad. Y yo también, con esa enseñanza, con esa verdad, pueden encontrar la vida eterna. En una ocasión yo dije, si la gente solamente estudia por estudiar la palabra de Dios y no la entiende, vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría para que nosotros pues entendamos qué es lo que en realidad estamos leyendo. Y si estamos bien, tenemos que enderezar nuestros caminos, nuestra forma de vivir, para que podamos encontrar la vida eterna cuando Cristo venga. El fin de todo el discurso oído es este, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre. No hay otra forma de cómo llegar a Dios. Temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque por más que le busquemos por diferentes partes, no vamos a llegar a Dios si no cumplimos con los mandamientos de Dios. Las personas dicen, cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa serán salvos. No tenemos que guardar nada, no se tiene que guardar nada. La gente le enseña, los pastores le enseñan a su congregación que ya no tiene que hacer nada. No tiene que cumplir con ningún requisito. Cuando alguien le habla de la ley de Dios, los pastores le dicen, no, la ley de Dios, eso fue solamente para el pueblo de Israel. Y ya pasó. Eso ya pasó. Eso ya era para el pueblo de Israel nada más. Para nosotros no. Al pueblo de Israel se le dio leyes, mandamientos, estatutos a cumplir. Y Dios también le dijo a su pueblo que tenía que cumplir con ellos tal y como Él se los había indicado. Fue su pueblo elegido, sigue siendo su pueblo elegido. Pero para nosotros como gentiles, que ahora pues no somos judíos en la carne, no somos de sangre judíos, pero sí somos espirituales. Así que para los gentiles que quieren alcanzar la vida eterna, ahora no tienen que hacer nada. Cuando los judíos tenían que cumplir con mandamientos, estatutos y derechos, y los gentiles como nosotros ahora estamos mejor que ellos. ¿Eso quieren decir los pastores que ahora ya somos mejores nosotros que ellos? No, en ninguna manera. Si nosotros queremos encontrar la vida eterna, debemos de seguir el mismo procedimiento, debemos de seguir con los mismos mandamientos, con los mismos estatutos, con la misma enseñanza.
Vamos a mirar unos pasajes, mis hermanos, que dice allá en San Marcos, capítulo 10. Quiero que abran su Biblia. En San Marcos, capítulo 10, en su verso. Vamos a mirar del verso 17 al verso 19. Y vamos a mirar algunos pasajes que los mandamientos de Dios o la ley de Dios nos van a llevar a la vida eterna, pero cumpliéndolos. No podemos decir que Jesús es nuestro camino cuando nuestros pasos van torcidos, cuando nuestra forma de creer y de hacer las cosas en este mundo estamos haciéndolas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Dice San Marcos capítulo 10 en su verso 17 al 19, dice así: y saliendo él para ir a su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó. ¿Qué le preguntó? Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Nosotros podemos preguntar, ¿verdad? La gente puede preguntar, ¿qué voy a hacer para tener la vida eterna? Está bien, ahora ya estoy estudiando la palabra de Dios, ya di un paso hacia adelante. Pero yo quiero tener la vida eterna. Como este hombre le pregunta a Jesús, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, solamente tienes que creer en mí y ya no tienes que hacer nada. Solamente tienes que creer en mí y toda tu casa, no solamente tú, hasta tu familia, tus seres queridos, todos van a ser salvos. Así es la palabra de Dios, así la dijo Jesucristo. ¿Qué es lo que dijo Jesús entonces? ¿Qué le dijo a este hombre? Le dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Le está contestando Jesucristo a este hombre, le está diciendo, los mandamientos, ¿los conoces? ¿Tienes conocimiento de ellos? ¿Cuáles son? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué le dijo Jesús a este hombre? Le dijo que tenía que guardar los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Cuando la gente dice que ya no se deben de guardar mandamientos, que ya no se debe de guardar la ley de Dios, porque la ley de Dios fue solamente para los judíos, y ahora para nosotros como gentiles, como hispanos, ya no tenemos que guardar mandamientos ahora, porque ya se terminaron, porque ya no, Cristo los vino a quitar, y ahora ya no tiene necesidad de guardar nada. Así que entonces ya podemos adulterar, ya podemos matar, ya podemos defraudar, ya podemos deshonrar a los padres. Porque si es así, entonces ya por eso la gente vive así, defraudando a cualquier persona, deshonrando a los padres. Y ahora ya podemos tener cualquier cosa, ya no, nadie nos puede decir nada. Entonces vemos la forma entonces de cómo la gente cree en lo que ha estudiado. Vemos entonces que Jesucristo le responde a este hombre, le dice, si quieres tener la vida eterna, tienes que guardar los mandamientos, porque esto es del todo del hombre. Así que entonces, por eso decía nuestro hermano, si nosotros nos han repetido muy seguido esto que estamos escuchando, es que no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra doctrina diferente. Podemos ir a la iglesia solamente una hora, podemos ir cuando tenga tiempo, pero en la doctrina de Jesucristo, pues no lo acepta nuestro Dios así. Pero si hay otro lugar donde lo acepten y que vaya solamente una hora o que vaya solamente por la tarde o por la mañana y después puede ir a trabajar y hacer todas sus labores, ese es el camino fácil. Esa es la enseñanza fácil, sin restricciones.
Ese es el camino que va a llevar, pero no a Dios. Es un camino que va a llevar, pero a perdición solamente. Vamos a mirar qué dice San Lucas capítulo 18. Quiero que abran su Biblia en San Lucas capítulo 18, en su verso 18 también. Al verso 20. San Lucas capítulo 18, verso 18 al 20 dice así de esta manera. Y preguntóle un príncipe diciendo, el príncipe se le llama al principal de los judíos o de los maestros. Dice, maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No mates, no adulteres, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Dice este hombre, dice todo esto, y él le dijo, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Bueno, vemos este hombre que sabía de los mandamientos de Dios. Sabía de los mandamientos de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en las Escrituras, vemos que Jesucristo no da cavidad a que se defraude o se le quede mal a Dios. Cuando vemos allá en Éxodo capítulo 20, en su verso 3 al 17, vemos ahí que se habla de los 10 mandamientos. 10 mandamientos que se tienen que cumplir. Pero la gente dice, esos mandamientos fueron para el pueblo judío y ahora no se tiene que hacer nada porque nosotros no los podemos cumplir y nadie los puede cumplir. ¿Quién los puede cumplir? Nosotros solamente podemos preguntarnos, ¿podremos cumplirlos con ellos, con esos mandamientos? ¿Hemos podido hasta este momento cumplir con esos mandamientos o no hemos podido? Cuando se dice el mandamiento, no tendrás dioses delante de mí. No debemos de tener otros dioses porque Dios es el único Dios. No podemos hacernos imágenes porque Dios es el Dios todopoderoso. Debemos de recordar el día del sábado, dice, para santificar el nombre de Dios. Y vemos que todos esos mandamientos son para honrar a nuestro Dios. Es para vivir mejor en este mundo y con ellos podemos alcanzar la vida eterna. Vamos a mirar qué dice Génesis. Un pasaje, mis hermanos, en Génesis capítulo 26 de Génesis. Génesis capítulo 26 en su verso 5. Vemos en la antigüedad entonces que el padre de la fe se le conoce a Abraham. Si nosotros decimos que los mandamientos de Dios ya no se deben de cumplir, entonces estos hombres estaban obligados a cumplir y nosotros no. Entonces quiere decir entonces que nosotros somos mejores que ellos. Dice Génesis capítulo 26 en su verso 5. Dice así, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por cuanto Abraham oyó la voz de Dios y fue obediente, mis hermanos, él guardó los preceptos de Dios, los mandamientos, las leyes de Dios que le indicó, que sabía, que le enseñó. Y vemos entonces que Abraham fue obediente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy podemos mirar, mis hermanos, que Abraham se le conoce como el padre de la fe y el apóstol Pablo así lo reconoce por su obediencia a Dios. Pero ¿qué es lo que obedeció? Pues obedeció, mis hermanos, los mandamientos de Dios, no obedeció otros mandamientos. Y alcanzaron, mis hermanos, pues ese favor de Dios que ahora, mis hermanos, pues están ahí esperando cuando Cristo venga. Ellos van a tener la vida eterna, pero por medio de esta obediencia de los mandamientos de nuestro Dios.
Dice Deuteronomio capítulo 30, en su verso 11 al 14. Deuteronomio capítulo 30, verso 11 al 14, dice así de esta manera: porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos? No está de la otra parte de la mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros la mar para que nos lo traiga y nos lo represente a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti será la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Bien, aquí vemos entonces cómo podía decir el pueblo de Israel: no puedo cumplir yo con los mandamientos de Dios. Le está diciendo, bueno, si son difíciles para cumplirlos, no está lejos, dice, no está lejos ni está difícil de cumplir, solamente que quieras cumplirlos. Aquel hombre le pregunta a Jesucristo que quería tener la vida eterna, ¿cómo le iba a tener? Él sabía cómo iba a tener la vida eterna, solamente que quiere tentar a Jesús para ver si le dice: mira, si tú estás cumpliendo con el sábado, ya no lo hagas. Si tú no quieres, si no puedes, no lo hagas. Jesús no le dijo otra cosa más lo que estaba en la ley de Dios. Cuando le dice: honra a tus padres, pues le está diciendo que ese es el mandamiento de Dios. Y entonces vemos que cualquier persona, no importa quién sea, si quiere tener la vida eterna, tiene que guardar los mandamientos de Dios. Dice el predicador: porque esto es del todo del hombre. Así que a la iglesia puede llegar cualquier persona de otra nación, de otro lugar, con otras costumbres diferentes, de otro color, pero si quiere tener la vida eterna, tiene que guardar los mandamientos de Dios. No tiene otra forma de cómo hacerle. Si dice que Jesús es el camino, es cierto, Jesús no lo va a tomar de la mano y lo va a llevar a donde Él quiere llegar. Todas las congregaciones, la mayoría de las sectas, los pastores le ofrecen a sus filigreses, a sus ovejas, le ofrecen el cielo. La mayoría de ellos al cielo se van. Pero cuando no hay bases, hermanos, bíblicas que dicen que se van al cielo, entonces ¿a dónde los va a llevar el pastor? Dice Jesucristo: si el ciego guía a otro ciego, ¿a dónde van a ir? A la perdición. Si un pastor le enseña a sus hermanos un camino equivocado, todo el tiempo va a ser equivocado su camino y al final va a ser la muerte o la perdición. No lo lleva a la vida eterna. Dice Jesucristo: y nadie llega al Padre si no es por esto, por lo ya indicado, por lo ya establecido. No tiene otra forma de cómo llegar al Padre. Así que si no va a llegar al Padre por esta trayectoria, por esta senda, no va a llegar a ninguna parte. Entonces, está pensando que va a ir al cielo cuando en el cielo nadie va a entrar de las personas que se le está predicando. Y entonces, ¿a dónde lo lleva? Solamente lo está sobrellevando en esta vida. Si él cree que va a ir al cielo y el pastor ve que está ayudando monetariamente, le va a seguir diciendo que está bien, que siga pensando así. Si es una persona que le está ayudando mucho en su congregación, está bien que siga pensando así, porque si le dice de otra forma, se va a ir y ya no va a ayudar. Las congregaciones están llenas de personas, pero todas ellas están creyendo lo mismo, lo que el pastor cree que se debe de hacer. Y vemos entonces que los caminos de la gente son torcidos.
que van a llevar solamente a la perdición. Entonces vemos que no hay otra ruta que nos lleve a la vida eterna. Vamos a mirar qué dice Salmo 78. Ahí lo que vimos en Génesis, Deuteronomio, ahí hemos visto que sigue hablando de los mandamientos. Vamos a mirar qué dice en Salmo 78. Dice en el verso del 5 al 7, dice así, Salmo 78 del 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Ha cambiado la ley de Dios desde el principio, desde Abraham hasta David. Hemos visto que cambió. No ha cambiado, mis hermanos. Siguen vigentes los mandamientos de Dios. Dice que Él estableció en Jacob, mis hermanos, en 1491. Vemos allá que estableció, le dio los mandamientos a Moisés. Y le dice, estos son los mandamientos ahora que tiene Israel para cumplirlos. Y se los tiene que enseñar a los hijos y a los hijos que vengan atrás. A todos les tiene que enseñar, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Esa era la ruta a seguir. Cuando nosotros vemos que el pueblo de Israel sufrió en sus trayectorias, por ejemplo, cuando salieron de Egipto, los 40 años en el desierto, vemos que Israel no obedeció a Dios como se lo había establecido y sufrieron muchos dolores en el desierto. Después, cuando entraron a la tierra prometida, también dejaron los mandamientos de Dios y fueron cautivos a Babilonia, y después de su regreso siguieron ellos en las mismas, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Es por eso que ellos también tuvieron muchos problemas y necesidades, porque Dios también les tuvo que castigar de alguna forma para que se dieran cuenta de que los mandamientos de Dios no tenían que dejarlos. Cuando vemos entonces allá a Jesucristo, ya viene Jesucristo y nos enseña otra cosa diferente. Vamos a mirar qué dice San Juan. Vamos a San Juan. Vamos a mirar qué dice Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo según San Juan capítulo 14. Y aquí nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de cómo está la gente y de cómo en la misma iglesia muchas veces pensamos que solamente podemos hacer un poquito de lo que está ya ordenado y ya con eso vamos a pasar. Dice San Juan capítulo 14 en su verso del 21 en adelante. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pongamos atención a lo que dice Jesucristo. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Si nosotros componemos las palabras, entonces, ¿qué sería lo contrario de lo que está diciendo? Dice, si nosotros amamos a Dios, entonces debemos de guardar los mandamientos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda,
aquel es el que me ama. Entonces, si las personas no aman a Jesús, es por eso que no guardan los mandamientos de Dios. Pero si no ama a Jesús, entonces, ¿a quién ama? ¿Cómo cree la persona que puede entrar a la vida eterna o tener la vida eterna? Dice el verso 22, dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Dice Jesús, respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando Jesucristo entonces llega a este mundo, a esta tierra, a predicar la palabra de Dios, está hablando lo que Dios dice, lo que Dios ha establecido ya. Dice Jesús, no es mía, sino es de Dios, del que me envió, de mi Padre que me envió. Y Él me da la potestad de que yo hable su palabra. Así que entonces, pero aquí vemos que en el mundo, o todo el mundo, toda la humanidad, ama a Jesús. Y hasta hay una alabanza: Jesús, yo te amo. Y toda la gente ama a Jesús. ¿Será que de verdad aman a Jesús? Aquí está diciendo, dice, el que me ama, dice, entonces guarda mi palabra. El que me ama, guarda mi palabra. Y mi Padre entonces le va a amar. Y vendremos a él y haremos con él morada. Estaremos con él y él con nosotros va a estar. Pero dice el 24, dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Porque la palabra que yo he oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que vemos entonces esta parte muy importante, que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, veamos entonces la realidad de las cosas. No podemos cambiarle, no podemos decir otras cosas que no esté establecido, que no esté escrito. Dice, el que me ama, dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Así que la gente, si no guarda las palabras de Jesús, es por eso que no le ama. No le ama y no guarda las palabras que Jesús ha dicho. Porque ¿qué es lo que enseñó Jesús? Aquel hombre le dijo, guarda los mandamientos si quieres tener la vida, y si no, no los guardes, pero no vas a tener la vida. Si no quieres guardar la palabra que yo he hablado, entonces no la guardes, pero no vas a tener vida. Porque yo he venido para que tengan vida, dice Jesús. Cuando dice Jesucristo, yo soy la luz del mundo, le está diciendo, yo soy, la palabra que yo les he dado, es la luz que va a iluminar su mente y su corazón, para que no esté extraviado, para que no vaya por rumbos o senderos de oscuridad, para que ustedes se den cuenta de lo que debe uno hacer como persona para encontrar la vida eterna, porque para eso estamos aquí nosotros, porque queremos la vida eterna. Vamos a mirar qué dice San Juan capítulo 8, en su verso 32. San Juan capítulo 8, verso 32. Dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéndole, de simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado.
Aquí vemos otra parte entonces muy importante. Jesús dice, y van a conocer la verdad, y cuando conozcan la verdad, entonces van a ser libres completamente. Pero si no conocen la verdad, no van a poder encontrar, pues cuando dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No encontramos el camino, estamos extraviados, estamos haciendo una verdad que no es verdad, que nuestra forma de pensar, creemos que estamos en la verdad, pero no es cierto. Y entonces si no estamos en la verdad, no hemos sido libres. Entonces la gente, las personas, los hermanos no han sido libres, siguen todavía en esa esclavitud, seguimos todavía en ese pecado, mis hermanos, que estábamos antes, y seguimos igual. La gente, mis hermanos, pues se sale de la iglesia popular y se va a otra congregación donde dice que es la luz del mundo, donde dice que le ponen cualquier nombre a otra iglesia y dicen, yo me salí de allá y entré allá y ahora estoy mejor. Pero cuando nosotros nos damos cuenta en la palabra de Dios, pues es la misma, hermanos, donde entró. Lo único que hizo esta persona es quitar las imágenes que estaban colgadas ahí. Es lo único que quitó. ¿Por qué? Porque sigue celebrando Navidades, sigue celebrando Día de Reyes, sigue celebrando el Día de Muertos, el Día del Niño, Día del Padre, Día del Maestro. Sigue celebrando las mismas cosas que hacían en donde estaba antes. Entonces, ¿cuál es el cambio que hizo? ¿Cuál es el cambio que hizo? Cuando a las personas se les enseña los mandamientos de Dios, les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, sí, ahí estamos bien. No debes honrar imágenes, ahí estamos bien, no las honro. No debes de honrar a tus padres, ahí estamos bien porque yo honro a mis padres. No debes de adulterar, no debes de decir mentiras. Pues sí, estamos haciendo eso. Pero debes de guardar el día de sábado de tarde a tarde. No, pues ese no lo guardo. ¿Por qué? Porque voy el domingo. Y entonces, ¿cambió la ley? ¿O la cambió? Vemos entonces que la gente se va acomodando como quiere, según su forma de pensar. Pero vemos entonces que la palabra de Dios no cambia. Y no se va a acomodar la palabra de Dios a nosotros, y nosotros a veces nos queremos acomodar porque no queremos cumplir con lo que ya está establecido en la ley de Dios. Pero si nosotros cambiamos la ley de Dios, pues, mis hermanos, no vamos a llegar a ninguna parte más que a la perdición. Aquí entonces dice Jesucristo, si me amas, guarda mis palabras. Si no me amas, entonces pues no las guardes y ya, pero no vamos a tener la vida eterna. No vamos a tener vida eterna. Dice Gálatas, Pablo, los Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice así, Gálatas 4:4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que venido el cumplimiento del tiempo, cuando Jesucristo se vino a mostrar al mundo y vino a predicar la palabra de Dios, en ese tiempo Dios envió a su Hijo a predicar. Fue hecho, como dice aquí, hecho de mujer, pues nació de aquella mujer llamada María, pero pues nació obediente a la ley. ¿Pero cuál ley? Pues la ley de Dios, mis hermanos, no a otra ley. Y entonces cuando Jesucristo anduvo en la tierra predicando, anduvo predicando la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y vemos entonces que Jesucristo no vino predicando algo diferente. Que dice el apóstol Pablo que el fin de la ley es Cristo, lo que la gente predica.
y les da a conocer a todos sus hermanos que se está refiriendo a la ley de Dios. No es cierto, solamente debemos de saber de qué ley está hablando y cuál fue el propósito. Porque el apóstol Pablo habla de muchas leyes y a veces decía el apóstol Pedro, decía que a veces algunas de ellas no las entendía también mucho él. Y nosotros cuando leemos las cartas del apóstol Pablo debemos de saber de qué ley está hablando para que nosotros no entendamos mal o interpretemos mal las palabras del apóstol Pablo. Porque si nosotros malinterpretamos las palabras del apóstol Pablo, entonces vamos a irnos con una idea equivocada y vamos a seguir viviendo así, pensando de que estamos agradando a Dios, cuando la realidad, mis hermanos, no es esa o es otra. Vamos a mirar qué dice Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, en su verso 3 en adelante, dice así: y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, en el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él, porque esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Así que entonces Juan aprendió de Jesús. Juan no aprendió una doctrina diferente, ni está cambiando las palabras de Jesús. Está diciendo exactamente lo mismo que Jesús enseñó. Y le dice, en esto sabemos que le hemos conocido cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Si hay una persona que no guarda los mandamientos de Dios, no ha conocido a Dios todavía, no ha conocido a Jesucristo todavía. Cuando Jesucristo hablaba con aquel discípulo llamado Felipe, él le decía a Jesucristo, yo voy a irme al Padre porque de allá salí y los voy a dejar un poquito. Y decía Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sigan en lo que yo he enseñado, síganlo ahí, en ese camino, sigan ustedes adelante. Y Felipe decía, bueno, dice, ¿cómo vamos a saber el camino? ¿Cómo lo vamos a saber? Dice Jesucristo, le contesta a Felipe, le dice, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has conocido? ¿No has conocido todavía lo que yo he enseñado? Y vemos que entonces muchas veces leemos la palabra de Dios y no entendemos de qué está hablando. Y nada más lo que llegamos a entender y creemos que eso así es. Así es como se debe de entender, y cuando vemos que no, la verdad no es así. El que dice que yo le he conocido, dice, y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Es mentiroso. O sea, entonces quiere decir que una persona dice que ha conocido a Dios, ha conocido a Jesucristo, pero si no guarda el mandamiento de Dios, es una persona que no dice verdad. No hay verdad en él. Dice más, el que guarda su palabra, dice, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe de andar como él anduvo. Él anduvo defraudando. Él anduvo diciendo mentiras. Él anduvo violando el sábado. Él estuvo violando las fiestas que se presentaron en su camino. Él tenía dioses ajenos. No, mis hermanos, vemos entonces que el que dice que está en él debe de andar como él anduvo, en obediencia ¿a qué? A los mandamientos de Dios. Y entonces vemos que no hay otra ruta mejor, no hay otro camino mejor, y ninguno puede decir, no lo podemos cumplir.
ahí en esa iglesia hablan de los mandamientos de Dios que tiene que cumplir, pero nadie puede cumplir, nadie. Y es por eso que nosotros no los podemos cumplir y no los enseñamos, porque nadie puede cumplirlos. Y entonces, ¿cómo quiere tener la vida eterna sin mandamientos, sin estatutos, sin derechos, sin ordenanzas? ¿Cómo quiere tener la vida eterna? ¿Cómo puede decir la persona que no guarda los mandamientos de Dios y dice que cree en Jesús y cree en Dios? No podemos nosotros engañarnos y decir algo que no es. Si a nosotros nos cuesta trabajo un poco o mucho, dependiendo cómo esté cada persona para cumplir los mandamientos de Dios, pero somos nosotros, no es la palabra de Dios. Si nosotros decimos mentiras, no es la palabra de Dios, somos nosotros quien debemos de componer nuestra forma de vivir. Si nosotros no cumplimos con el sábado, tenemos que decir que somos nosotros los que no nos esforzamos por cumplir, no porque haya cambiado, porque la palabra de Dios no cambia. Jesucristo vino a cumplir y nosotros con más razón debemos esforzarnos para cumplir con los mandamientos de Dios. Vamos a mirar qué dice Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 14, en su verso 12 y 13. Apocalipsis capítulo 14, verso 12 y 13, dice así: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y oí otra voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Vemos que los mandamientos de Dios siguen vigentes, y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, mis hermanos, no solamente se estaban predicando antes, también cuando vino Jesús siguieron predicando, cuando los apóstoles siguieron predicando. Pablo predicaba los sábados, enseñaba las leyes de alimentación, de purificación, enseñaba las fiestas, y vemos entonces que todos los apóstoles siguieron predicando. Aún en este pasaje, mis hermanos, vemos aquí que menciona los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios no han cambiado, y vemos que entonces cuando Jesucristo venga, con más razón se van a seguir cumpliendo los mandamientos de Dios, mis hermanos. Eso lo vamos a ver allá en Miqueas. En su Biblia está, mis hermanos, el libro de Miqueas, capítulo 4. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Está hablando del milenio ya, de la venida de Jesucristo, cuando viene a reinar por 1000 años. Dice Miqueas capítulo 4 en su verso 2 y 3, dice así: y vendrán muchas gentes y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y enseñarános en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Este profeta está hablando ya para el milenio, ya cuando Jesucristo ya estableció su reino, ya está gobernando para todo el mundo. Imagínense, en el día del sábado está la iglesia de Dios, escuchando la palabra de Dios, guardando el día, honrando el nombre de nuestro Dios, en agradecimientos y sacrificios espirituales. Para el tiempo de Jesucristo, en el milenio, mis hermanos, el día del sábado va a ser una ley para todo el mundo, que la tiene que poner en práctica. Aquí vemos que de Sión saldrá la ley, dice ahí, y de Jerusalén la palabra de Dios.
Así como un presidente se sienta en su sede y manda las ordenanzas a todo el país, así Jesucristo las va a mandar a todo el mundo, a toda la tierra. Y en el día del sábado, como día de hoy, todo el mundo va a reposar en el día del sábado. Todas las leyes se van a cumplir. Todas las leyes se tienen que cumplir al pie de la letra, como está establecida en la ley de Dios. Ahí no va a haber, mis hermanos, personas que digan, yo creo de esta forma y así me voy a quedar. Ahí solamente va a haber un solo rey que va a gobernar para todo el mundo y se van a regir con la ley misma de la cual estamos hablando y de la palabra misma de la cual pues está ya dicha por nuestro Dios. Y vemos entonces, mis hermanos, que la ley de Dios no ha cambiado antes, ahora, ni después va a cambiar. Vemos entonces que con más razón nosotros debemos de esforzarnos por guardar esta ley de nuestro Dios, porque Jesucristo en San Mateo dice, capítulo 7, en su verso 21, dice así. Dice San Mateo capítulo 7, verso 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No podemos equivocarnos nosotros, no podemos decir, bueno, pues nada más voy a trabajar un rato el día del sábado. No voy el día de la fiesta, pero voy unas 2 horas nada más, 2, 3 horas y aquí lo que importa es el propósito, la intención, dice la gente. No vemos ahí que Jesucristo, nuestro Dios, digan si lo puedes hacer o si lo quieres hacer. Está diciendo lo que se debe hacer nada más. Si nosotros no lo hacemos, entonces, mis hermanos, pues nos estamos engañando creyendo que vamos bien por el camino correcto, cuando nuestra forma de vivir no es así. Dice aquí Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No nosotros porque nos acabemos diciendo que estamos en una iglesia o que estamos en la verdad, no podemos decir que ya con eso es suficiente y que vamos a pasar directamente al reino. No podemos pensar eso cuando la palabra de Dios dice otra cosa. Si a aquel hombre se le dijo que tenía que guardar los mandamientos para entrar a la vida eterna, pues a nosotros con más razón se nos está diciendo que debemos de guardar los mandamientos para entrar a la vida eterna. De otra manera, no vamos a entrar. Y si nosotros queremos pensar que sí, pues podemos seguirlo pensando, porque es nuestra forma de... Dios por eso le dio a la gente el libre albedrío, como se le dice. Se le dio la oportunidad de decidir qué es lo que quiere hacer con su vida. Pero si vamos un camino torcido, si vamos a una enseñanza torcida, mis hermanos, no podemos decir que vamos a entrar a la vida eterna, porque la palabra de nuestro Dios no dice así. Vamos a mirar qué dice Romanos. Voy a invitar a los que se pongan de pie, esperando que decía el apóstol Pablo, dice, no me voy a cansar de amonestarlos de esas cosas, aunque ustedes ya las sepáis. No podemos nosotros pensar que ya las escuchamos y ya no debemos de escucharlas solamente porque ya las escuchamos ya no debemos, sino que debemos seguir adelante, mis hermanos. Dice Romanos capítulo 7 en su verso 12. Romanos capítulo 7, verso 12 dice así de esta manera: de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Así es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios.
Esa es la voluntad de Dios y todos deberíamos de comprender esto y que en el día de sábado como hoy, todo sería muy bonito que toda la gente guardara la palabra de Dios y estuviera pues reposando el día del sábado. Eso es de mi parte, mis hermanos, que lo que he podido decir de parte de nuestro Dios, que Dios los bendiga a todos y yo me despido. Paz a vosotros.